Hola, le damos la bienvenida a todas y todas los que nos acompañan hoy en este conversatorio que hemos organizado por la Semana de los Museos. Mi nombre es Roberto Torres, soy editor de contenidos digitales del Museo de la Memoria y hoy me acompaña Carla Pinochet Cobos y también Fernanda Martínez, ya las voy a presentar más adelante. Primero les quiero contar un poco de qué se va a tratar esta transmisión en vivo que estamos realizando. Em, Bien, vamos a hablar un poco acerca de los museos, ya que estamos en la Semana de los Museos, vamos a hablar un poco como de los desafíos, de la realidad de distintas instituciones culturales en Latinoamérica, y también vamos a entrar como en detalle sobre la Semana de los Museos, de qué se trata, cuál es la temática central de este 2020, y también cómo participar y cómo también día a día poder interactuar con los contenidos que están compartiendo no solo museos, sino que también galerías, archivos, centros culturales, bibliotecas, etcétera. Están todos invitados a participar. La Semana de los Museos es desde este lunes 11 hasta el domingo 17 y el día lunes 18 también ICOM, que es el Consejo Internacional de los Museos, también organizó un seminario porque se conmemora el Día Internacional de los Museos, así que tenemos una programación full museo durante este mes, que va a finalizar también con el Día del Patrimonio. Bien, para no extenderme más, voy a presentar a las invitadas de hoy. Quiero comenzar por Carla Pinochet Cobos. Ella es antropóloga de la Universidad de Chile y también es doctora en antropología de la cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y actualmente es directora de la carrera de antropología de la Universidad Alberto Hurtado y se desempeña como investigadora, docente, también en torno a la antropología, de conceptos artísticos contemporáneos, perdón, de procesos artísticos contemporáneos, y también sobre estudios de prácticas culturales en Latinoamérica. Carla, tenemos acá que lanzó un libro el 2016, que es Derivas críticas de museos en Latinoamérica, y también ha participado en instancias como el Museo Reimaginado, la versión 2017 que se realizó en Medellín, el Museo Reimaginado es una instancia bien importante porque finalmente es una gran plataforma donde distintos profesionales o personas que están trabajando en torno a los museos o la cultura se reúnen también para poder buscar nuevas estrategias y también buscar como nuevas perspectivas de cómo los museos también se van conectando con su audiencia. Después de esta introducción le doy la bienvenida a Carla. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Solamente una pequeña clarificación, que ya no estoy en la dirección de la carrera, sigo siendo académica del Departamento de Antropología, pero una pequeña detalle para que no se resienta ahí el actual director. Ah, ya. Pero eso, muchas Perfecto, sí, gracias eso es muy por la importante. invitación. Sí, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, desde la vereda académica he hecho algunas investigaciones, estudios sobre museos, sobre sus procesos institucionales, también sobre público, sobre distintas dimensiones en las que en el fondo dan vida al campo de los museos hoy día. También he tenido la oportunidad de ser profesora en temas de museología y eso ha sido una gran oportunidad porque me permite conectarme también con las personas, los equipos que están hoy día en el terreno, y eso siempre es muy enriquecedor, porque como yo les decía, que vengo de la academia, no he trabajado nunca en un museo, pero sí me interesan mucho, y la verdad es que esas conversaciones siempre con las personas que han podido tomar mis cursos han sido un, digamos, estímulo importante para seguir pensando y actualizando un poco estos problemas, que vienen desde mi investigación doctoral, que es un poco la que tú mencionaste, que se publicó como libro, Ujú. pero que de algún modo se ha ido reinventando un poco en función de que los contextos también cambian. Bien, bueno, igual es súper bueno también como tener como todo ese background o toda esa experiencia, no necesariamente siendo de museo. Lo interesante, bueno, acá vamos a abordar dos perspectivas, desde un poco como la academia, que nos vas a poder apoyar tú, y también un poco desde la misma mirada de quienes están trabajando en museos, de trabajadores de la cultura, que la va a entregar en Fernanda, que también la voy a presentar más adelante. Y bueno, quería partir preguntándote un poco si nos podías comentar la situación en general de los museos latinoamericanos antes de entrar como en esta crisis sanitaria donde todos han tenido que cerrar sus puertas y de una forma reinventarse. Entonces, como contarnos un poquito cómo se venía dando
esta realidad de los museos y centros culturales, distintos espacios finalmente de patrimonio. Súper. Yo creo que, y esto nos va a permitir también después hacer el puente con la crisis actual, yo creo que la palabra reinventarse es bastante propia del campo de los museos en América Latina. O sea, primero habría que decir que están marcados por la diversidad, es decir, hay espacios con alta trayectoria, que reciben gran cantidad de público, con bastante financiamiento, y otros que suceden en contextos mucho más precarios, en espacios, digamos, territoriales, comunitarios. Entonces, yo creo que es muy difícil hacer un panorama inclusivo de esa diversidad, creo que es justamente lo múltiple lo que marca esa escena, pero yo creo que si es que podríamos encontrar un ángulo particular para contar de qué se trata hacer museos en América Latina, posiblemente tiene que ver con la necesidad permanente de estar haciendo frente a diversas dificultades, a diversas precariedades, muchos están marcados por presupuestos muy exiguos, ¿verdad? Con malas condiciones de conservación, con malas condiciones infraestructurales, con problemas de financiamiento, con equipos que son pequeños para tareas que son grandes. Entonces, yo creo que esa historia, digamos, de los museos en América Latina ha estado muy condicionada por unas necesidades que son siempre más grandes que los recursos que hay para la cultura y para los museos, y sin embargo, yo creo que aquí se han hecho grandes cosas, y esas grandes cosas han tenido mucho que ver con la creatividad, la posibilidad de encontrar recursos de parte de los equipos de los museos, de los agentes culturales. En el fondo ha sido esa mirada permanentemente de innovación o de conectar con los territorios, de establecer vínculos significativos con las comunidades, la que ha podido reinventar, como tú decías, el Claro. proyecto del museo. ¿Qué es lo que es hacer un museo sobre las matemáticas en estos contextos o sobre una colección histórica, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces lo que ha llevado esa situación es a desbordar la noción metropolitana moderna, ¿verdad?, de lo que debería ser un museo, de lo que ha sido el museo constituido en esta historia oficial, ¿verdad? O sea, si es que hacemos esa genealogía de cuál es el museo convencional, ¿verdad?, que viene de Europa, que viene como de esta idea de la musa, en fin, nos encontramos que nuestros museos no calzan con ese arquetipo, de algún modo. Sin embargo, si es que volvemos a formular la pregunta y la pensamos desde lo que sí han logrado hacer, yo pienso que esos desbordes han sido sumamente productivos, han sido formas de reinventar, formas de algún modo repensar lo que puede ser la función museo en estos territorios, y en ese sentido pienso que la geografía hoy de los museos es inmensamente rica, diversa, y tiene cosas y estilos de ejercer su labor que son muy distintos a la mirada estricta del museo moderno, pero que sin embargo hoy día amplían y desafían lo que debería ser esa institución. Eso no sé si como que... Ya, claro, o sea, y sobre todo, bueno, este año que ha significado como grandes cambios, yo creo como que ha sido un desafío tremendo como para muchos equipos, muchos museos, como tú decías, muchos espacios pequeños. Acá nosotros participamos en Museos de Medianoche, que es una actividad que se realiza a nivel nacional. También, bueno, el Día del Patrimonio, que ya viene ahora a fines de mayo. Pero también ahí uno se da cuenta de la realidad que tienen los distintos espacios, que a veces hay equipos que son de una sola persona que está encargada como de un área. Total. Yo creo que también ahora, frente como a todas este nuevo como contexto, hay muchas cosas y formas de participación que han tenido que también revisarse o reinventarse. em, eh, y que nos ha impulsado ya de plano a reaccionar. Bueno, y una de esas iniciativas es también las que se hacen año a año, que es en la Semana de los Museos. Mm. La Semana de los Museos este año, como también otras actividades, el equipo organizador estuvo con la duda de si realizarlo o no, debido como a la emergencia sanitaria. Hay hartas actividades que han tenido que incluso ni siquiera repensarse, han tenido como que postergarse finalmente, pero pese a todas como a estas adversidades igual lo sacaron adelante. Y bueno, acá quiero presentar a Fernanda Martínez, que ella nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Fernanda, por aceptar la invitación a conversar un poco. Te voy a Hola presentar. Roberto. Fernanda es encargada de desarrollo institucional del Museo de la Educación y también es parte del equipo de comunicadores de Museum Week.
También, bueno, Fernanda pertenece al Circuito Cultura Poniente, donde somos vecinos, ahí con el Museo de la Memoria y distintas otras instituciones culturales del eje Cultura Matucana. Y bueno, Fernanda también me pidió que la presentara como una ciclista, feminista, callejera, que anda, bueno, en verdad, Fernanda participa en distintos proyectos de difusión cultural y también participó en el programa de formación museística de ICOM ITC, que es Promoviendo tu Museo, hazlo relevante y atractivo, que se realizó en Fuzhou, China, en 2018. Así que, bueno, Fernanda, por favor, te pido que nos cuentes un poco más de la Semana de los Museos, porque vamos a hablar un poco, nos vamos a españolizar, de la Semana de los Museos, cuál es la temática de esta semana y un poco cómo surge esta iniciativa y cuál es su objetivo. Hola Roberto, siento que me presentaste mucho mejor de lo que yo me presenté a mí misma, así que te agradezco por eso. Y bueno, fue gracias a nuestro, valga decir, que con Roberto fuimos juntos a ese curso en China, entonces, y a partir de ese curso es que yo estoy involucrada en el proyecto de la Semana de los Museos, que de ahí salió. Y es una iniciativa viene como relevante, yo creo, en este contexto, sobre todo, y esa fue la razón por la que se decidió hacer, a pesar de esta situación mundial tan caótica de alguna manera y de tanta incertidumbre, ¿no? La Semana de los Museos nació en el 2014, esta es su séptima versión, y ha ido creciendo exponencialmente a medida también que las instituciones culturales se han ido apoderando cada vez más, no solamente los museos, apoderando cada vez más de las redes sociales y utilizando las redes sociales como un medio de, no solamente de comunicación de sus actividades y de difusión, que es como una tarea inicial y necesaria, sino que también un espacio de interacción con sus comunidades, ¿no? Como, sobre todo en este contexto, estamos viendo el uso de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y otras, que en la Semana de los Museos, como ocupan mucho, que yo ocupo muy poco, por ejemplo, como LinkedIn, para no solamente mostrar lo que tienen, sino que para conversar con su audiencia y con sus comunidades. Y yo creo que ese es un desafío que las instituciones culturales han estado adquiriendo hace años, digamos, no es solamente ahora, pero que en este contexto se hace más necesario y también mucho más visible la relevancia que las redes sociales tienen en la forma en la que estas instituciones desarrollan sus estrategias de comunicación, etc. ¿Y cómo ha sido la participación, Fernanda, de los espacios latinoamericanos versus, por ejemplo, los, no sé, europeos, etcétera? Es menor, pero está creciendo. Yo creo que hace unos, no sé, yo solamente estoy ahí desde el año pasado. Entonces ya el año pasado había una presencia más relevante de los espacios de América Latina y también de contenido en español, porque que también se hace súper importante, no solamente que haya representatividad de espacios culturales de otras regiones, sino que también estén representados esos idiomas. Pensando, por ejemplo, en el tema del ICOM, del Día Internacional de los Museos, que es la inclusión, ¿no? Y ha ido aumentando, pero es menos que la de los museos en Europa, pero yo creo que también tiene que ver con que el origen de la actividad es Europa. Entonces, el idioma, bueno, el idioma que manda, digamos, el inglés, que es como el idioma más utilizado en Internet. Después está el francés, que no es, está lejos de ser el idioma más utilizado en Internet, pero está muy presente porque ahí es donde nació y la persona, el principal, como el creador de esto, es francés, qué sé yo. Pero también van como los lineamientos van surgiendo desde ahí también, como desde ese centro
¿no? Entonces Ya, también yo creo perfecto. que, por eso yo creo que yo, no sé, en esta lógica como de nexo entre Museum Week y algunos museos, instituciones latinoamericanas, a mí me interesaba que pudiéramos como trabajar un hashtag que fuera particular para América Latina en términos de visibilizar también nuestra región en ese contexto, porque además los museos de América Latina son diferentes a los museos de Europa, ¿no? Carla ya lo debe saber en términos de recursos, de infraestructura. Nosotros aquí una red grandísima de museos en Chile es una red estatal, entonces eso también tiene una realidad diferente a museos privados, por ejemplo, que seguramente están pasando, sobre todo sus funcionarios, por como Y miedos terribles en este contexto. Entonces, también es claro, importante esa visibilización desde la región porque es una realidad diferente, ¿no? Por muy grande que sea un museo en América Latina, no es el Louvre, ¿no? claro. Entonces también, o el Museo del Prado, y eso también es importante de visibilizar y de conversarlo en este escenario internacional, ¿no? Como que los museos en América Fernanda, Latina tienen, perdón, la última cosa, una sí. relación, pienso yo, mucho más, o tratan de tener relaciones mucho más directas con sus comunidades, ¿no? Como son más locales, eh, y eso también permite que las interacciones también en las redes sociales sean más, no sé, como personales, no sé cómo explicarlo, como más, así como, casi que uno Como que conoce de toquen tal vez nombre, como las identidades locales, yo creo, como casi, que sean sí, como... claro, Mm. sí, total. Es súper interesante. Cuéntanos un poquito de cuál es la temática como principal de esta semana en los museos. Bueno, porque para contarle a las personas que nos acompañan, la Semana de los Museos anualmente toma un tema y lo va Un tema. desarrollando en 7 hashtags, cosa que nos va a contar Fernanda, yo no voy a adelantar mucho de eso. El año pasado fue bien interesante porque relevó el rol de las mujeres en la cultura. Nosotros como museo, bueno, hemos participado casi todos los años que se viene haciendo, en los últimos 3 años hemos estado participando. Y claro, nosotros también fue un desafío súper interesante lograr también instalar cómo las mujeres o los movimientos feministas o los movimientos de agrupación de mujeres durante la dictadura también tuvieron una participación súper importante, tanto como en la cultura, como también en la política. Entonces logramos como sacar de nuestra colección, que generalmente no visibiliza el trabajo que realmente han hecho las mujeres, logramos también visibilizarlo a través de esta iniciativa, y lo digo desde mi experiencia, fue como súper también interesante lograr hacer ese ejercicio y lograr ver también cómo el museo abordaba esa temática. Entonces, te quería pedir que cuentes un poco de qué se trata la Semana de los Museos de este año y cómo los museos, espacios culturales, galerías, distintos lugares pueden participar y sumarse. Mm. Bueno, el tema de este año es la unidad, ese es como en términos generales. Y como bien tú dices, la lógica es, la consigna, le llaman ellos, 7 días, 7 temas, 7 hashtags, ¿no? Pero además hay un hashtag como general que unifica la semana completa. Perdón. Y este año igual fue complejo porque la palabra, el término en inglés que utilizaron es togetherness, que no tiene traducción al español. Y se utilizó juntos, pero juntos también proponía este problema del genérico masculino, ¿no? Como, entonces, al final en español se resolvió con una arroba en términos de ser inclusivo, el nombre ser inclusivo, pero además como lenguaje internet. Y la idea es justamente apelar a la importancia de la colectividad en el siglo XXI, porque el togetherness decidió antes de que el mundo se empezara a caer a pedazos, ¿verdad? Por la pandemia, porque en otras cosas está bastante mal desde antes, pero
es apelar a la importancia de la colectividad. No sé, por ejemplo, uno de los temas, spoilereando, tiene que ver con el clima. Ese era un tema que estaba decidido desde antes del cambio de foco, producto de las cuarentenas y etcétera. Y ese se mantuvo, porque de alguna manera apela a que es la unidad lo que va a permitir que avancemos hacia un futuro que no sea tan oscuro, ¿no? Tan juegos del hambre. Ya, perfecto. Entonces el tema es ese, ¿no? Y es importante porque es un espacio que permite que los museos, a pesar de estar distanciados de sus comunidades, pero además distanciados de ellos mismos, ¿no? Como me junto yo con un museo de la educación en Italia, ¿no? Las redes sociales permiten esa cercanía, ¿no? Esa unidad, ese encuentro, eh, y la decisión es imaginar temas que sean universales, ¿no? Que se puedan, que sirvan para conversar en cualquier lugar del mundo. Y el año pasado, Mujeres en Cultura permitía eso, ¿no? Y era también un tema que estaba bien como acá el Consejo el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio también estaba usando ese como sello de mujeres creadoras, entonces también era una temática que se estaba abarcando a nivel como internacional. Y una actividad de estas características que tiene este deseo de ser mundial, tiene que hacerse cargo también de los temas que están ocurriendo en el momento. No puede ser tan así como ya hablemos de colección y fotos bonitas, ¿no? Sino que es importante poner a discutir de algunas temáticas, porque además los museos hacen eso regularmente, son Fue espacios un críticos. gran desafío, sí, claro, fue un gran desafío, yo creo como para todo el equipo, lograr como replantearse y ajustar un poco como las distintas temáticas, los distintos hashtags que son como diarios, y ahí también un poco se agradece el trabajo de ustedes como el equipo de Latinoamérica, también tratando de encontrar un poco un vínculo como con las realidades locales, para que la gente igual pueda participar más, involucrarse más. Bueno, antes de seguir conversando un poco, quiero agradecer a toda la gente que se está uniendo a la transmisión. Hay varias personas que nos agradecen. Catalina Manríquez agradece como que se puedan organizar este tipo de iniciativas y podemos estar conectados, ya sea a través del video. El Museo de la Memoria también ha hecho un esfuerzo súper grande por mantenerse en contacto con sus públicos y lograr estar ahí presentes, acompañándolos. De hecho, como que lanzó un sitio que es un espacio, mejor dicho, un espacio que alberga muchas iniciativas que se llama conectadosconlamemoria.cl. Yo los invito a visitarlos porque realmente hay un trabajo y un esfuerzo institucional súper grande, pero sobre todo pensado en las necesidades de la gente, de las personas y también de los públicos que en la normalidad visitaban el museo, podían hacer recorridos, también hay distintos programas en vivo, está el acceso también a películas, series. Dejo ahí pasada la invitación. Bueno, y agradezco también a toda la gente que está conectada, que nos va a hacer también a veces nos van a llegar algunas preguntas. Les recuerdo que estamos hablando con Fernanda Martínez, del equipo de comunicaciones de la Semana de los Museos, Museum Week, y también que estamos conversando con Carla Pinochet Cobos sobre los museos, sobre las realidades latinoamericanas, sobre las distintas formas de trabajar con los públicos, con las audiencias, y a lograr un poco contarles cómo se puede participar en la Semana de los Museos. Yo ahora quiero aprovechar de que estamos hablando con Fernanda sobre la importancia de conectarse con las comunidades o con los públicos, preguntarle también a Carla, en el fondo, cuál puede ser una buena fórmula, una buena estrategia de cómo los museos pueden relacionarse con sus comunidades, con sus públicos de mejor manera.
Ahí sí. Sí, mira, yo partiría primero por preguntarse a qué estamos entendiendo cuando decimos público, qué queremos decir cuando decimos comunidad, porque son palabras que usamos frecuentemente como sinónimo o que se, digamos, usan en el vocabulario común y no hay un consenso realmente respecto de qué es lo que nombran. Entonces, a mí me gusta esta manera un poco de definirla, o sea, primero, yo pensaría en los públicos de un museo como las personas, los visitantes que efectivamente acceden a ese espacio. Dentro de ese público hay una diversidad de personas, digamos, que pueden, por ejemplo, pensemos en el Museo de la Memoria. En una parte importante son turistas, ¿verdad? En otra parte importante son colegios, en fin, también pueden ser personas con sus intereses personales que asisten a ese espacio. Digamos que la definición de público para mí es una definición inclusiva en el sentido de que cualquier persona que entra a esa puerta eventualmente paga o accede a la taquilla, ¿verdad? Y recorre las instalaciones del museo, es un público, ¿verdad? Hay que dinamizar los públicos, hay que fidelizarlos, hay un montón de discusiones acerca de cómo hacer que los públicos participen activamente en los museos. Pero a mí me parece que no es exactamente lo mismo que la comunidad. Y el riesgo de concebir a la comunidad como público es entrar demasiado en una lógica, llamarle del consumidor o del cliente, ¿no? En el fondo, si es que los museos tienen necesariamente que transformarse o que atender a las necesidades de los públicos, puede que termina rindiéndose una especie de criterio de satisfacción de usuario, ¿no? Que es un poco algo con lo que yo no estoy muy de acuerdo a veces en las encuestas o en los cuestionarios, ¿verdad?, de los estudios de público, que terminan preguntando igual si te gustó la exhibición permanente que si te pareció limpio el baño. Entonces, como que a mí esa digamos, lógica creo que le hace falta una problematización un poco mayor que nos ayude a pensar qué es lo específico de este producto cultural, que es el museo, qué es lo que hace, digamos, a la experiencia de ir a un museo distinta de cualquier otra forma de entretención o de consumo en general. Yo creo que sí tiene una particularidad. Y en ese sentido, como que me interesa pensar la idea de la comunidad como el vínculo identitario que establece el museo con digamos, un grupo de personas a las que se debe, a las que interpela, a las que de algún modo por su proyecto y por su colección tiene que considerar interlocutores y tiene que estar permanentemente dialogando con esa comunidad para entender cuál es su papel y actualizarlo conforme van cambiando las cosas. Entonces, los museos siempre suponen como un tipo de población con la que tienen un vínculo prioritario, privilegiado. Por ejemplo, un museo nacional, ¿verdad? Serían todos los sujetos de la nación. El Museo Histórico Nacional, su misión, su proyecto es representar, ¿verdad?, la historia de la nación, que obviamente es una categoría discutible, que hay distintos proyectos históricos, que uno puede ahí entrar a picar como si ha llegado bien o mal a cabo su función. Sin embargo, todos los chilenos, todos los que habitamos en Chile, estamos interpelados por ese proyecto de la historia nacional. En fin, entonces me parece que los museos tienen que identificar en función de cuál es su colección y cuál es su proyecto crítico, quién es esa comunidad y albergar un espacio privilegiado para que esa comunidad pueda comunicarse con ese espacio y pueda realmente llevar a cabo su misión, que es la de la representación. Yo creo que lo que caracteriza a los museos, a diferencia de otros productos culturales o a diferencia de otros servicios, que podríamos pensarlo así de una manera un poco técnica, es que los museos tienen una labor de construir identidades y de representar a sujetos en función de digamos, colecciones, objetos, distintas estrategias. Entonces a mí me parece que cuando pensamos la comunidad del museo como desde este vínculo primordial, ¿verdad? Incluso si esa comunidad no está yendo efectivamente al museo, ese es un desafío para ese museo, ¿verdad? Y tiene que crecer hacia esos otros públicos que son parte de su comunidad, pero aún así no se sienten cómodos o no van de algún modo. Entonces, ¿por qué hago esta distinción? Primero como para decir, ¿cómo conectar con las comunidades? Bueno, tenemos que revisar como museo cuáles son nuestras colecciones, cuál es nuestro proyecto crítico, cuál es el sentido que nosotros tenemos como proyecto, ¿verdad? Y en esa medida interpelar a las personas que se ven directamente involucradas en ese gran proyecto simbólico, en ese proyecto simbólico que está detrás, y encontrar los modos de llegar a ellos. Una forma es, digamos, alimentar, digamos, la taquilla y tratar de que efectivamente vayan al espacio, pero hoy día que tenemos esta crisis, también la podemos ver un poco como una oportunidad en ese sentido. Es decir, hacer llegar el museo
esas comunidades que quizás nunca han ido a ese espacio, o no han ido lo suficiente, no todo lo que nosotros quisiéramos. Entonces, me parece que tenemos que mantenernos un poco fieles a ese principio de que los museos tienen una labor de representación y que podemos desarrollar demasiadas estrategias diferentes para que eso tenga lugar. De hecho, los museos siempre lidian con hechos ausentes. O sea, vuelvo al caso de la historia, ¿verdad? No es que esté la historia de Chile ahí, a pesar de que puede estar el acta fundacional, no sé, la firma de la independencia. ¿Te fijas? No está ese momento ahí en el museo. Hay estrategias para representarlo. Ahí está, no sé, la espada de Bulne, o no, ya no sé. En fin, ¿no? Como que entonces un poco la pregunta ahí es cómo reactivar esta idea de la representación que está en el centro del proyecto museal y llevarla a las comunidades que no necesariamente han estado suficientemente involucradas en la construcción de esos guiones curatoriales. Yo creo que eso es una tarea siempre que hay que estar reflexionando y que no se acaba nunca, porque las comunidades cambian, entonces esos museos también tienen que cambiar. Sí, es muy Eso. interesante las perspectivas que nos hace la aclaración también, que es súper necesaria. De repente, claro, porque ahí ocurren confusiones y sobre todo este desafío que yo creo como que es constante y que ahora se ha hecho más patente de los museos con las comunidades finalmente. Y parte de estas mismas estrategias es lo que hablábamos con Fernanda, que es tratar de sacar un poco las colecciones, el proyecto museal o proyecto museográfico y ponerlo como en el fondo en un espacio que es más cercano, que son las redes sociales. Yo quiero como que también Fernanda nos explique un poco cómo participar en la Semana de los Museos, cuáles son los hashtags y hoy especialmente, bueno, este conversatorio no ocurrió solo por el azar, sino que porque hoy el tema principal de la Semana de los Museos es la cuarentena, la cultura en cuarentena. Entonces, a pesar de que estemos confinados, estamos aquí presentes para poder hablar del tema. Entonces, ahora, Fernanda, yo te apoyo si quieres con material gráfico y tú puedes ir contando día a día. Bueno, ya ha la semana, el lunes ya partió el hashtag, pero contando cuáles son los distintos temas y cómo pueden ir participando. Sí. No me apoyes todavía con material gráfico, pero Ya. te voy a avisar. Tú me das el paso. Sí. Nada, me parece súper interesante, perdón, lo que dice Carla, porque yo creo que está estos genéricos, ¿verdad?, de Museum Week, el tema de la semana, está la especificidad de los temas de cada día y los hashtags, pero en el fondo cada institución, cada museo, en este conocimiento, en esta búsqueda de conocer a sus comunidades, en el fondo a la comunidad con la que dialoga, con la que conversa, con la que establece estos nudos críticos también, va a dar la pauta de cómo cada uno de esos temas o hashtags se van a ir desarrollando durante el día o durante la semana, ¿no? Entonces, hay acciones que van a, no sé, el tema nuestro en el Museo de la Educación es la historia de la educación en Chile. Y es un tema gigantesco, ¿no? Es un paraguas enorme que nos permite a nosotros hablar de muchas, ¿no? Y nosotros como museo tenemos la misión de como generar una perspectiva crítica en función de la historia de la educación en Chile y utilizar las colecciones del museo como un espacio de construcción de un discurso crítico en torno a la historia de la educación, ¿verdad? No es solamente mirar para atrás y decir, bueno, antes pasaba esto y ahora no, sino que generar un poco más. En función de eso, lo que nosotros hacemos en la Semana de los Museos es buscar material que nos permita, a partir de la historia de la educación, dialogar con cada uno de los hashtags, ¿no? Es súper específico de lo nuestro y a lo mejor si uno lo mira de afuera dice, bueno, pero esto no tiene mucho que ver, pero nos permite a nosotros como museo interactuar con esas comunidades que sabemos que les interesa esa temática, que nos están escuchando y que son parte de nosotros antes de que estuviéramos con el museo cerrado y en cuarentenado, ¿verdad? Que iban antes al museo. Entonces es súper necesario conocer a
a tu comunidad y no dejar de conocerla, pues, y como dice la Carla, establecer una conversación que sea más allá de si te gustó o no te gustó la muestra, ¿no? O si había o no había hoja en el patio. En nuestro patio siempre hay hoja porque hay un árbol gigante, ¿no? Un silo que siempre deja todo sucio. Siempre van a haber hojas, siempre va a estar medio como... Pero claro, establecer otras formas de diálogo que permitan conocer una opinión real de las comunidades. No sé, si algo te gustó, si hay algo que no te gustó, eso también es importante, a veces uno no lo pregunta tanto. La última cosa, la otra vez fui a este encuentro de público que hizo la subdirección del museo, el Museo de la Memoria, y había una argentina, Silvia Alderoqui, hablando de que uno le pregunta a las personas sobre su experiencia en el museo cuando la gente se está yendo, ¿no? Como al final del recorrido uno le pasa una encuesta y la gente se queda con lo mejor, así como, bueno, sí, lo pasé bien, estuvo bonito y listo, ¿no? En vez de hacer como intervenciones durante la visita, porque a veces uno dice, uy, ahora me gustaría sentarme, y cuando uno ya llega al final ya se olvidó de que se quería sentar, ¿no? Pero en el tránsito uno podría tener cosas pequeñas que permiten como comunicarse de mejor manera con estas personas que nos visitan y con las que podemos establecer esta relación, ¿no? Ahora sí, ayúdame con la visual, por favor, Roberto. Perfecto. No, y solo como para poder también sumarme como al tema que se está dando con las comunidades, y poner un poco el ejemplo, el Museo de la Memoria también ha trabajado con sus comunidades. O sea, bueno, estamos insertos, el museo donde trabaja Fernanda y el mío, en el barrio Yungay, que es un público precioso para poder trabajar, y como que uno siempre trata como de también ofrecer las distintas posibilidades que existen dentro del espacio para que ellos puedan, por primeramente utilizar, pero también llevar ahí como contenido o generar lazos con ellos. Y también, bueno, yo quiero rescatar súper corto un proyecto que fue muy interesante, fue muy lindo, que se llamó el Proyecto Convivir, que se hizo cargo de la temática de la migración. Como que el año pasado el museo, durante todo el año, habló sobre la migración, y fue súper interesante cómo pudimos como lograr reunir vecinas y vecinos para contar sus historias, contar sus memorias finalmente, y que estuvieran exhibidas en el museo. Se hizo un living comunitario donde la gente podía ir a dejar sus objetos, podía dejar escritos ahí de qué se trataban, y se hacía después mediaciones con los mismos estudiantes que iban, también podían como conocer esas historias, y en el fondo fue ese intercambio donde se genera un ejercicio finalmente de memorias. Entonces, también quería compartirles ese proyecto. Fue súper interesante esa experiencia de cómo trabajar con las comunidades. Bueno, y ahora voy a pasar al apoyo visual para que contemos semana a semana, o sea, día a día, de lo que se trata la semana de los museos. Ok. Voy a ir a las láminas. Se ve la Ahí en pantalla, la ¿verdad? última, Robert. Sí, me Sí, pasé está en directo la a última a la lámina. última. Me adelanté, pero vamos a partir de... Ahora sí. Cosas que pasan. Las tecnologías. Sí, se ve. Ahora sí, todos unidos. Comenzamos con la Semana de Se los sigue Museos el viendo día la lunes. última. Se sigue viendo ¿Se la sigue viendo la última. última? Tal vez sí que veo... Debería estar apareciendo la primera, ¿no? No. ¿No? Ahí sí. Le Sí, ahí. pusimos fin a a la semana, no, no lo adelantemos tan Se rápido. acabó. Listo, La semana es gracias por larga, venir. de aquí al domingo hay hartos temas todavía por compartir, así que bueno, ya, con Fernanda les vamos a ir contando cómo poder participar y los hashtags diarios. Yo solamente voy a hablar del de ayer, porque ya ocurrió, Ya que es ocurrió. el del día lunes. Amusión Weeks quiso partir como con el lema o la temática Héroes, porque querían en fondo rendir un homenaje a todas las personas que han estado como en la primera línea, tratando como de entregar como su trabajo, dedicar su vida a una causa, y también un poco de un homenaje a los trabajadores de la salud, de cierta forma. Pero dentro de la cultura también
hay distintos héroes. Nosotros ayer por lo menos compartimos a Andrés Pérez por el Día Internacional del Trabajo, o sea, perdón, del Teatro, perdón, El teatro. haciendo un homenaje finalmente a su trayectoria y a todo lo que significó en el fondo la transformación que hizo en el teatro él, acercándolo mucho más a la gente y todo durante la época de la dictadura. Todo tuyo, Fernanda, la semana de los museos. Bueno, nosotros pusimos a la escuela, o sea, como el servicio de salud de las escuelas, y las como brigadas de Cruz Roja que se creaban en la escuela durante la primera mitad del siglo XX. Eran bonitas las fotos. Bueno, siguiente. En el día 2 o el martes 12, que es el Aquí día de hoy, estamos, aquí estamos. claro, el hashtag es Cultura en Cuarentena. Y la idea es apelar un poco a cómo las personas han vivido esta cuarentena. Que la cuarentena no es algo que esté ocurriendo solamente acá, sino que está ocurriendo en hartas partes. En Europa, por ejemplo, semanas. Mi hermana, que está viendo, vive en París, y ayer se supone que salían de la cuarentena, pero todo es medio incierto, ¿no? Entonces, la idea es como que se inspiraron un poco en esta propuesta del Getty Museum sobre hacer réplicas de obras de arte en casa, digamos, tomando lo que haya cerca, ¿no? Y mostrarlo con el hashtag y todo, pero yo creo que también tiene que ver con mostrar cómo nosotros podemos relacionarnos, cómo nos hemos relacionado con esta cultura en cuarentena, ¿no? Apelando, creo que aquí hay un tema súper importante, y es que, claro, pensamos en que las diferentes expresiones culturales, ¿cierto?, son importantes para poder sobrevivir un periodo de estas características, pero al mismo tiempo el sector cultural es uno de los que está más precarizado en este contexto, ¿no? Porque tienen trabajos que no tienen contrato, muchas veces trabajan como a la gorra, ¿cierto? No tienen, no sé, son grupos que no tienen capacidad de ahorro, porque el mercado, qué sé yo. Entonces, es complejo, porque es como, bien, la cultura nos va a salvar en cuarentena, pero muchas de las personas que son las que generan estas expresiones culturales están súper precarizadas en este mismo contexto. Entonces, pienso que eso también es algo que podría como salir a relucir hoy día, y no solamente como gente haciendo réplicas de obras de arte. Sí, Y le también la mandamos un otra gran cosa, saludo también sí, a todos los trabajadores de la cultura. Es verdad lo que dice Fernanda, están viviendo un momento súper crítico. Hay varias iniciativas de poder como ir en apoyo a quienes entregan como su vida a todo el desarrollo cultural. Y desde acá también le mandamos un saludo y esperamos como poder colaborar de cierta forma como espacios y también como para poder visibilizar si en el fondo todas las problemáticas también que se están dando a raíz de la crisis sanitaria. sí, y por ejemplo, otra cosa que tiene relación con esto mismo que estamos haciendo ahora, con este Facebook Live, y es cómo nos conectamos en cuarentena, ¿no? No sé, el Museo Benjamín Vicuña Maquena hizo su post de Cultura en Cuarentena respecto de eso, ¿no? Cuáles son todas las herramientas que como instituciones culturales tenemos para estar en contacto con las personas en periodos en que las instituciones están cerradas. Cultura en Fernanda, Cuarentena. y en temas como técnicos, para compartir un contenido es con hashtag Cultura en Cuarentena MW, y también se puede Sí, compartir en inglés. Y hay otra sugerencia que claro. tú me decías. Sí, yo creo que la mejor, mira, yo tengo la sugerencia, por supuesto, de hacer el Museum Week Latam, pero eso es para poder hacer el traqueo de la estadística, pero si uno quiere que te compartan, como si la cuenta oficial de Museum Week en Twitter, por ejemplo, te comparta, hay que etiquetarlo o arrobearlo, no sé cómo se llama. Yo soy muy mala en Twitter, pésima, pero si uno pone como los etiquetas con el arroba, hay muchas posibilidades de que una cuenta que es una cuenta grande te retuitee, y como hay representantes Claro. de todos los idiomas, si alguien de América Latina pone el arroba de Museum Week, yo lo retuiteo haciendo un comentario también, ya aparece en el timeline. Claro, y esos contenidos tienen Mal mucho más reco- alcance. sí, claro, claro.
Su principal recomendación es como etiquetar a Museum Week en todas las publicaciones que hagan, porque así, además de usar los hashtags, porque los hashtags sirven para hacer seguimiento y para como poder ver las estadísticas que son como, yo te mandé unas, Roberto, son como brutales, pero con la etiqueta las cuentas oficiales te comparten. Y ahí uno Ya, como que se perfecto. multiplica. Muy buen dato porque también es bueno como ahí ayudarse un poco y estarse replicando los contenidos. ¿Te parece si avanzamos a la semana? Por ¿Vamos al favor, miércoles? sí, avancemos. Bueno, este es el tema principal de la semana, que es Juntos o Together, y que apela un poco a la colectividad, ¿no? A cómo en este contexto del siglo XXI nos mantenemos unidos a pesar de las distancias físicas, ¿verdad? Que ese distanciamiento sea, claro, solamente físico y no social. Podemos mantener una cercanía social a través de las redes sociales y otros medios, y este hashtag tiene que ver con eso, ¿no? Cómo nos mantenemos juntos entre nosotros como equipo, por ejemplo, cómo nos mantenemos juntos y relacionados con nuestras comunidades, cómo nos mantenemos, como no sé, nosotros en el museo mañana vamos a hablar como de estar en clase. Uno en clase está muy juntito en el colegio con sus Genial. compañeros de curso, ¿no? Como Nos- habla eh, de la unidad. Nosotros igual mañana tenemos un contenido bien especial, una sorpresa que vamos a revelar, bueno, ahora aprovechando que estamos acá Con conversando. Jaiba. Mañana vamos a hacer nuestra primera inauguración de una exposición que es totalmente virtual, que fue pensada en este nuevo formato, que es vivir una experiencia un poco más inmersiva dentro de una exposición, porque generalmente, claro, con lo de la tecnología se cuelgan finalmente los contenidos, se pasa de la exposición que primero uno planifica para el espacio, para la sala del museo y después para el digital, pero acá fue al revés, fue pensando un poco con la experiencia que se tenía que vivir y vamos a lanzar la exposición Dibujos en Prisión, que se las recomiendo, la pueden ver en el conectadosconlamemoria.cl. Es una exposición que es súper interesante porque está hecha solamente con dibujos, con retratos, con apuntes, anotaciones, memorias de prisioneros políticos durante su confinamiento, con los materiales que tenían, o sea, como con pedacitos de carbón, con tal vez como con maderas que se quemaban, ahí aprovechaban el carboncillo y papeles, los papeles que tenían a mano, servilletas, o se conseguían telas, lo que fuera, para poder pintar y dibujar y después sacar, sobre todo sacar esos dibujos de los recintos para poder protegerlos. Muchos de ellos nos cuentan, las personas que participan, los testimoniantes nos dicen que muchos de esos dibujos no sobrevivieron, pero sí los que están hoy cuentan la realidad que sucedió y es bien interesante volver a verlo y volver a ver en el fondo la resistencia, como en medio como de la reclusión también la gente se unía, por eso es como juntos, para poder mantenerse y poder estar como sobrellevando esa situación tan terrible. Así que esa es la sorpresa mañana en conectadosconlamemoria.cl, ahí paso el dato. Y sigamos avanzando con el día jueves. Liberar la sorpresa. Es el Liberada. spoiler más grande del mundo. Spoileé la sorpresa. Bueno, el día jueves es un día que apela un poco a lo que hablaba Carla antes, ¿no? A esta cosa de la comunidad, lo real, ¿no? No solamente el público que entra a pagar el ticket, sino que por eso el hashtag es Momentos Museo, y la invitación es súper amplia, es como a poner, no sé, imágenes de la inauguración de una exposición, de un evento, de momentos que se hayan tenido en el equipo, con otras instituciones, es bien amplio, pero esta es una de las principales en las que está invitada, es como dirigida a la comunidad en la medida en que ellos también puedan compartir esos momentos con su museo favorito, ¿no? Como todo el mundo tiene un museo favorito y va y lo mira y se saca fotos, y bueno, no sé si todo el Así mundo, a es. lo mejor en el pequeño mundo de los museos donde yo me muevo, pero, ¿no? Como, y de alguna manera que los museos puedan homenajear, no sé,
a sus visitantes, y por otro lado que las personas como que visitan museos y que los tienen en sus redes puedan también hacerle un cariñito a su museo favorito. Sí. Carla, ¿cuál es tu museo favorito? ¿Se puede decir? O sea, es una pregunta muy difícil, me gustan muchos museos. Les tengo particular cariño a los museos que estudié para mi doctorado. Uno está en Asunción, en Paraguay, que es el Museo del Barro, que es un museo bien interesante porque junta colecciones diversas, tanto de piezas indígenas, piezas populares y piezas de lo que podríamos llamar arte contemporáneo, urbano contemporáneo, y las trabaja como con un mismo principio museográfico y de algún modo genera un recorrido que integra en una plataforma de igualdad todas las manifestaciones culturales de Paraguay. Entonces es un museo que además está construido muy desde abajo, tiene toda una historia también muy significativa que es muy interesante. Y otro museo que también trabajé y que es un museo que me gusta y me interesa mucho es el Micromuseo en Perú, que la verdad es como una especie de simulacro de museo en el sentido que no tiene una infraestructura, no tiene una serie de cosas que debería, entre comillas, tener el museo, pero a través de estrategias friccionarias, creativas, como que ellos llaman, ¿verdad? Llevan a cabo formas de activar colecciones, también sacando a la luz la diversidad de capas culturales que compone la vida en Perú. Entonces, me parece que son museos que con poco han hecho cosas muy creativas, que han logrado de algún modo usar los recursos que están en el contexto para llevar más allá la función museal de lo que se supone que tiene que ser. Son museo universidad, son museo agrupación política, como que han desbordado un poco esas funciones medias asépticas que debería tener un museo tal y como fue concebido desde la lógica metropolitana europea. Y bueno, han hecho cosas que me parecen muy meritorias e increíbles. Entonces, bueno, son dos casos, pero la verdad es que hay muchos más museos entretenidos y interesantes. Genial, los vamos a visitar, los vamos a mirar. Lo anoté, para, sí, así eso, como para anotados, no yo también olvidarme. totalmente anotados. Sí, muy interesante. Yo creo como que esta concepción del museo que va cambiando también como año a año, también ICOM va dando nuevas definiciones de museo y se está tratando como un poco de reinventar y adecuar como a la realidad, yo creo, como actual, a lo que hace un poco más de sentido también, porque finalmente estos espacios que eran como solo de exhibir objetos, que eran fríos, que eran finalmente unipersonales, ha ido cambiando como bastante la lógica y es bueno que varias instituciones vayan en camino hacia allá. Bueno, hablemos entonces, terminemos, yo creo que vamos avanzando la semana para contar que se viene el día viernes y el fin de semana. El viernes es el día del clima, haciendo también, agarrándose de este Friday for Future, como Greta y la defensa del planeta. Entonces, bueno, como les decía yo, este es uno de los temas que está previo a la decisión de cambiar los hashtags producto de la crisis como de salud. Y tiene que ver también con la importancia de que podamos todos como avanzar hacia un mundo mejor, como que solo no vamos a solucionar el problema del clima, sino que hay que hacerlo unidos, ¿no? Y a mí me parece que es un tema bastante desafiante para los museos, y eso tiene interesante también la propuesta entera de Museum Week, como que te ponen de alguna manera en un estado de, ya, a ver, ¿cómo voy a trabajar el clima desde la especificidad de mi museo, desde la realidad de mi museo, desde las colecciones de mi museo, ¿no? Nosotros en el Museo de la Educación tenemos una huerta, por ejemplo, que es uno de los espacios como de más relación con la comunidad del barrio Yungay, por ejemplo. Sí, qué suerte. Permite hablar, tenemos una compostera y tiene que ver con educación medioambiental, etcétera. Pero no sé si es tan fácil como abordar este tema sin algo que sea tan evidente. Entonces va a estar bonito el desafío y ver cómo los museos se acercan a este.
claro, aquí hay una pintura, ¿no? La pintura, Claro. no sé si es tan crítica la pintura del mar Es, como, claro, como, no demasiado sé, como ilustrativo. tener, claro, tener verdaderos puntos de reciclaje en los espacios museales, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y entonces Va a esperamos estar que ahí. mucho de eso pase, que tanto como los archivos, galerías, distintos espacios culturales, se tomen eso. Finalmente, como yo creo como que se puede contribuir con las mismas comunidades a este cambio de clima, esta nueva cambio de conciencia, igual yo creo también, Sí, cómo no, y además que estamos yo el creo que respeto. una de las cosas de las que se habló, que he hablado en otra cosa que hicimos de esta, era que va a ser una oportunidad para que las instituciones vean. No, yo, Museo de la Educación, veo como otro museo en otra parte está trabajando esto en favor de el cambio climático y qué sé yo, ¿no? Como buscar ejemplos y imitarlos, como algo bueno. Así que, ya, Friday for Súper. Bien, queda entonces ahí la invitación abierta a todos poder compartir. Va a ser desafiante el día viernes, así que vamos a estar atentos a lo que pase. Y el sábado cambia completamente. el sábado. No, el sábado. Antes era, aquí una infidencia. Antes era robots. Robots Ah, ok. MW. Yo estaba muy en desacuerdo de robots, porque no sé. Ahí sí que me hubiese costado. Entonces, bueno, el sábado es tecnología y tiene un poco de todo, mostrar cómo elementos tecnológicos hay en los museos para, no sé, el cuidado de las colecciones, el cuidado de los espacios, eh, eh, poder como amplificar, por ejemplo, las colecciones, eh, cómo se utiliza la tecnología en un contexto de cuarentena para poder mantenerse comunicado, que las personas puedan mirar lo que hay al interior de los museos si estos están cerrados. O sea, es un tema es un tema muy amplio, la verdad, y va a permitir ver, yo creo que va a ser divertido, me tinca, como que vamos a ver cosas así muy insólitas. Claro, la tecnología no es solo pantalla y cables, ¿no? Claro, Como, también están en como las todas las salas de tecnologías. clases, sí, en las salas de clases Sí, las tecnologías, cuando hablamos de tecnología nos referimos a cómo fueron cambiando, por ejemplo, los materiales escolares. Entonces, igual un microscopio de bronce podemos considerarlo algo como tecnológico para la época. Entonces, también va a estar como diverso y entretenido, yo creo, el sábado. sí, también como las tecnologías que se usan para la conservación, la restauración, también han ido cambiando En estos las tiempos igual está bien como complejo, porque si los museos están cerrados, los conservadores, las conservadoras no están yendo a los museos, por ejemplo, las colecciones igual demandan cierta preocupación constante porque son súper frágiles, ¿no? Por ejemplo, claro. estos mismos materiales que van a empezar a exponer ustedes mañana, o sea, una servilleta dibujada con un pedazo de carbón hace 30 años es sin duda un elemento que demanda cuidado, ¿no? Entonces, cierta tecnología, sin duda. Así que bien. Y para finalizar la semana, el día domingo, Sí. los Es sueños. más Sí, esperanzador el último día y tienes esa expectativa también, ¿no? Como imaginar que los proyectos empiezan con sueños y que estamos todos en este contexto mundial imaginando, soñando, ojalá, que mejoren las cosas, que eh, como imaginando un futuro más, no sé, me puse o sea, al pesimista. final, claro, como que todo lo que se espera también. Aquí es como Claro, no, de que... alguna manera como qué es lo que soñamos, Mm, como instituciones culturales, como espacios activos de las comunidades, qué es lo que esperamos para nosotros como institución, qué es lo que esperamos para el ámbito cultural, qué es lo que esperamos para las personas que nos visitan regularmente, para las que no. También es un campo bastante
bastante rico, bastante fértil, ¿verdad? Entonces la idea también, y como es el domingo, ya es el día de cierre, es la posibilidad de explayarse, no sé, de poner ahí en las redes sociales todo lo que esperamos para el futuro como instituciones culturales. Perfecto. Bien, hemos conversado bastante, discutido la semana en los museos, un poco también de las perspectivas y también las realidades de los museos en Latinoamérica también. Quiero cerrar un poco, ya que nos hemos extendido en la conversación, quiero cerrar solamente, ya que hablamos de sueños, pongamos un poco en perspectiva como cuáles serían los desafíos o cuál sería como el camino también que ve Carla en los museos para el futuro. Y con eso cerramos este conversatorio y le agradecemos mucho como a toda la gente que nos ha estado escribiendo. Va a quedar grabado para que lo puedan volver a ver en Facebook, las redes sociales del museo también lo vamos a compartir, así que lo pueden volver a ver. Sí, bueno, yo obviamente no, ni soy adivina, ni es muy difícil la pregunta, pero yo creo que después de este momento que tiene una especie de duelo, en el fondo decir de lo que no podemos hacer, que tiene que ver con lo presencial, con estar juntos en un espacio, con, digamos, interpelar a nuestras comunidades desde lugares sensoriales, todo eso como que queda un poco mermado en esta contingencia. Pero después de ese primer shock, yo creo que viene la mirada de la oportunidad, ¿no? De mirar este tiempo como un tiempo laboratorio, como un espacio de experimentaciones también. Y yo creo que en ese sentido la crisis, esta crisis y cualquier crisis puede ser pensada como un tiempo para replegarse un poco, revolver a los mismos, digamos, a nuestros problemas fundacionales y pensarnos en términos proyectuales, es decir, qué es lo que somos, qué es lo que queremos ser, hacia dónde tiene que ir el museo que nosotros estamos conduciendo. Yo creo que en ese sentido, a mi juicio, está bien tomar el descanso que implica esta coyuntura, tratar de descomprimir un poco la necesidad de estar produciendo constantemente materiales, en el fondo yo creo que sí hay que hacer esas cosas, pero con un poco más de calma que quizás lo que a veces cunde como de volvernos locos haciendo actividades y material pedagógico. Yo creo que quizás es el momento de la reflexión en algún punto, por lo menos, no sé si escucharon a mi hija, en lo personal, yo no estoy como full en la producción, como me imagino que sea la realidad de muchas personas que trabajan en museos. Creo que cuando pasa una situación así, también hay que usar ese receso de forma creativa y no como hiperproductiva, eso es lo que pienso yo, estoy en contra de la hiperproductivización de la cuarentena, pero sí creo que nos podemos sacar de aquí algunas lecciones o algunas ideas como para lo que podemos ser eventualmente en el futuro. Yo creo que un riesgo que hay que esquivar a toda costa en este contexto es que el museo se convierta en una app, es decir, que se convierta en una experiencia de consumo hiperindividualizada. Yo creo que la asepsia sanitaria no puede convertirse en una asepsia social. O sea, hay una parte importante que tiene que ver con la copresencia, con el compartir, con el estar juntos, que lamentablemente está interrumpida, no va a ser así para siempre, pero está interrumpida, pero no creo que sea así, o sea, que si hay que virtualizar cosas hoy día, es evidente que es una herramienta fundamental y la podemos usar, pero que no se convierta después en un foco absoluto en el consumo individual. Como, yo creo que ese es un poco el riesgo que veo en, no sé, pues esta lógica de los recorridos virtuales o de como muchas de las campañas de fidelización de públicos como que no ponen tanto el foco en la comunidad, sino más bien como en la experiencia de consumo del sujeto, del usuario. A mí eso me parece que es un riesgo que yo creo que hay que tomarlo muy en serio y en ese sentido volver a pensar cuál es la especificidad del producto cultural, del servicio cultural que hace un museo y que no es simplemente un objeto de consumo más. Entonces no entrar a competir ahí como con las otras estrategias, digamos, de la industria del entretenimiento, porque creo que hay algo específico en los museos y vale la pena recordarnos lo que es eso. Bien, pues muchas gracias por esa reflexión y yo creo como que también es un mensaje para a todas las personas que trabajan en el mundo de la cultura, a reflexionar, a tomarse este espacio, a ver cómo de repente volvemos al concepto inicial, que era como, como esto de reimaginar un poco
qué es lo que se viene más adelante. Y bueno, también que puedan, les dejo también abierta la invitación a todos a que puedan participar en la Semana de los Museos, nos vayan compartiendo su contenido y les doy las gracias a Carla y Fernanda por haber participado en este espacio tan necesario. Así que bueno, las despido ahora, muchas gracias y A ti espero por como la que invitación. podamos seguir como conversando más adelante. Chao, Roberto. Gracias por Nos vemos. Nos invitarme. vemos, Chao. Chao, gracias por Carla. acompañarnos. Nos Chao. vemos. Chao.